Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de presentación del estudio Healthy and Sustainable Living, desarrollado por Globescan y en colaboración con Forética. Yo soy Jaime Silos, soy el director de desarrollo corporativo y para mí es un placer daros la bienvenida a la presentación de este estudio que va a introducir perspectivas sobre el ciudadano consumidor en España, que esperamos que sea de gran utilidad para los departamentos de sostenibilidad, comunicación y, por supuesto, marketing y todos aquellos que estáis interesados en la sostenibilidad. Quiero dar las gracias, por supuesto, también a Globescan, una organización con la que ya veníamos colaborando desde CSR Europe y desde World Business Council for Sustainable Development, pero creíamos que era muy oportuno colaborar también a nivel de España, para presentar este estudio, este Healthy and Sustainable Living, donde vamos a tener comparativas muy interesantes en torno a, pues efectivamente, al ciudadano consumidor español con respecto a la sostenibilidad y cómo se compara con el resto del mundo. Quiero presentar a Álvaro Almeida y a Edith Janekovicius, que van a ser las personas que van a estar a lo largo de esta presentación, que va a tener dos partes. Una primera parte en la que vamos a introducir el dato objetivo, la estadística, qué es lo que nos dice el número y cómo debemos interpretarlo. Y después una segunda parte en la que volveré yo también a la carga, a hacer una interpretación más estratégica, ¿no? de qué significa esto para las empresas y cómo podemos aprovechar las oportunidades en materia de sostenibilidad. Así que, sin más, quiero dar la palabra a Álvaro Almeida de Globescan para que nos haga una introducción a la metodología y a la compañía. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis mucho de la presentación. Álvaro, adelante. Gracias, Jaime. Es un placer. Buenos días a todos. Es un placer participar del lanzamiento del estudio en España en asociación con Forética. Primeramente voy a hacer una rápida introducción de Globescan. Globescan es una consultoría global que tiene 35 años, que tiene mucha expertise haciendo encuestas, estudios acerca de sostenibilidad en asociación con empresas, con ONGs, con organizaciones gubernamentales y de asociaciones como Forética. Tenemos 8 oficinas en el mundo. Esta oficina donde estamos hablando es en São Paulo, en Brasil. Acá nosotros desarrollamos los estudios que aprofundizan el conocimiento de este trabajo global, pero en los países. Hizo este trabajo en Brasil, en Portugal y ahora en España. El estudio que se llama Healthy Sustainable Living es un estudio que estamos haciendo hace 4 años. Es parte de un esfuerzo de muchos años de Globescan, trabajando, buscando comprender las actitudes de los consumidores. Hace 20 años hacemos eso. Este estudio específicamente ya alcanza 31 países. Entonces es un estudio muy largo, con un abordaje muy consistente. En cada país, el programa escucha cerca de 1.000 adultos. La muestra es siempre representativa de la población, buscando reflejar el censo del país. Entonces, es un estudio que percorre todo el año, el trabajo cubre todo el año. Hizo en 22 y ahora en 23 que estamos socializando los resultados de este estudio. De la misma forma, a partir de la mitad del año vamos a desarrollar el nuevo ciclo. Bueno, entonces
pienso que el mejor ahora es seguir en directo con los datos. Los datos son muy ricos. Vamos a presentar una parte importante de los datos, pero hay mucho más también que todos pueden tener acceso en el informe completo. Entonces, invito ahora la profesional que lideró este trabajo de Healthy Sustainable Living en España, que es Edith Jankelovicius. Edith es una senior gestora de proyectos en GlobeScan. Edith, por favor. Hola, buenos días. ¿Pueden ver mi cámara? Creo que no. Las diapositivas también. Ahora Sí, ahora sí. Hola, Edith, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. A ver, todavía no podemos ver las diapositivas. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos, encantados con la oportunidad. Gracias a Jaime, a Forética por la colaboración. Vamos a empezar con los datos más generales sobre los problemas globales. A ver si logro aquí compartirlas. No puedo. Bueno, perfecto. Entonces, empezando, vamos a hablar lo que vemos en términos mundiales y también en España, es que la preocupación con la gravedad de los problemas mundiales está más fuerte acerca de la guerra, ¿no? Y los conflictos. Esto es la percepción principal, seguidos por la pobreza extrema y el cambio climático. Esto se está proyectando, ¿no? Creo que hay... Ya está, ¿eh? Creo que hay unos ruidos, ¿no, Jaime, Ruth? Entonces, no sé si se escucha. Ahora creo que estamos bien. Entonces, esto es lo más fuerte, ¿no? El tema con la guerra y los conflictos, por todos los temas más recién. Eso lo vemos en España y también en términos globales, seguidos por la pobreza extrema y el cambio climático. Enseguida, lo que evaluamos es cómo los españoles ¿no? se sentidos personalmente afectados por esos temas. Y lo que vemos que está más fuerte es el sentirse muy afectados por el aumento del coste de vida, ¿no? Casi mitad de las personas también se sienten muy afectadas por el cambio climático, ¿no? Y más de un tercio por la escasez del agua. Entonces, estos son temas bastante importantes que vemos aquí en España. Ahora, mientras hablamos de las actitudes ambientales y ante la salud, ¿no? ¿Qué es que se puede identificar? Que, bueno, la mayor parte de los españoles, 81%, no tiene este deseo de mejorar su salud y bienestar, que está muy similar al promedio mundial. Y la verdad es que están de acuerdo, ¿no? Está muy clara la idea de que su salud fue afectada negativamente por el medio ambiente, ¿no? Frente a casi la mitad de nivel mundial. O sea, es un tema bastante, que la gente se siente bastante afectada personalmente. Cuando le preguntamos cómo está su aspiración acerca de su deseo de cambiar de estilo de vida y cuánto han efectivamente realizado estos cambios, lo que vemos es que en comparación con el año pasado, sí ha aumentado un poco la aspiración, ¿no? Respecto al medio ambiente.
Y el cambio para el efectivo, ¿no? Llevar un estilo de vida sano, respetuoso con el medio ambiente, también ha crecido. Pero persiste, vemos todavía una brecha, ¿no? Un gap grande entre la aspiración y la acción, y esto se pasa a nivel mundial también, por demás que ha mejorado un poco más que en España. Ahora, cuando miramos la frecuencia de estas acciones no respetuosas al medio ambiente, ¿cuáles son las citadas como más frecuentes en España? Es el uso de bolsas de plástico, ¿no? Al hacer las compras, seguido por cerrar el grifo cuando se lava la vajilla, reciclar, ¿no? Y además de esto, la reducción de residuos y la gestión de agua de una manera general, ¿no? También quisiéramos investigar cómo está la vida cotidiana después de la pandemia, ¿no? En España, sí hay una proporción ahí de 20 o 30% de las personas que dedican menos tiempo a desplazarse, a beber alcohol, ¿no? Pero sí hemos visto cambios, hay un porcentaje ahí de cambios importantes, pero hay también una parte que han mantenido esta vida cotidiana, ¿no? Igual tras la pandemia. Y en términos globales, vemos un cambio un poco más frecuente, un poco más fuerte que en comparación a España. Ahora, cuando enfocamos en esto, la conducta y el consumo sostenible de una manera general, y cómo se trata acerca de cómo los perciben acerca de las organizaciones, ¿no? Entonces, en España, 1/3 de las personas cree que las ONGs hacen un buen trabajo, ¿no? En este escenario, en facilitar el estilo de vida más sostenible. En contrapunto, los gobiernos y las grandes empresas podrían mejorar, ¿no? Drásticamente en este tema. Por otro lado, ¿no? La mayor parte, 62% de los españoles, de los encuestados, se muestra escéptico, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad medioambiental de las empresas, ¿no? Mirando esto entre las generaciones, los millennials tienen una opinión un poco más firme al respecto del tema, mientras la generación X es la más escéptica de una manera general, ¿no? Aquí en España. Y le preguntamos para entender también por generación se habían recompensado o planteado recompensar a estas, ¿no? Empresas consideradas socialmente responsables. Y lo que vemos es que en generación Z, más de la mitad, ¿no? Sí considera recompensar a ellos, pero mirando a millennials y la generación X, de alguna manera, ¿no? Son más propensos a ya haber recompensado de alguna manera a estas empresas. Ahora, mirando un poco la accesibilidad, ¿no? En su vida cotidiana y su relación con los productos que son respetuosos con el medio ambiente. En España, más de la mitad afirma haber visto más productos con este perfil en el último año, pero la mayor parte, 80%, afirma que estos se han encarecido, ¿no? Que es un tema ahí. En relación, ¿no? A los productos ahí respetuosos con el medio ambiente. Por otro lado, ellos creen que los productos de este perfil no funcionan mejor que
los regulares, entonces su mayor parte cuando tratamos de alimentos, bebidas envasadas, coches o productos electrónicos. Tenemos ahí casi la mitad que cree que estos productos funcionan mejor que los regulares, y otra parte en otras categorías lo ven como igual. Mirando a los diferentes países encuestados, en comparación a España, vemos que la mitad de los consumidores españoles adquieren estos productos, de este perfil, pero esta cifra, este resultado, está ahí 20% por detrás, de los mercados tops, ahí de los primeros mercados como Vietnam, Tailandia e Indonesia. O sea, esto nos sugiere que hay oportunidades acerca de la compra y de la relación con este perfil de producto. Entre los ejemplos, de los productos ecológicos respetuosos con el medio ambiente que han comprado más recién, vemos un escenario muy similar a la tendencia global, mundial, que son primeramente los más citados son los alimentos frescos y enseguida los productos de limpieza, Estos son los más frecuentes. Por último, cuando tratamos del futuro de sostenibilidad, lo que el estudio nos enseña es que hay por la mayor parte, el 60% de los consumidores españoles quiere reducir su consumo, para evitar el cambio climático. Además de eso, también cuando les preguntamos acerca de sus hijos, afirman que sus hijos están preocupados con el medio ambiente y los temas relacionados a eso. O sea, hay una preocupación, y hay una consideración por la mayor parte de los encuestados. Cuando comparamos a nivel mundial y España, un poco las actitudes hacia el futuro sostenible, lo que vemos es que el uso de energías renovables es lo más probable que ocurra en el futuro. Y también lo que mencionan fuertemente es poder comprar productos de plástico, conducir coches eléctricos. Estos también son ejemplos, que ellos creen, que van a ocurrir en la próxima década cuando le preguntamos acerca del futuro. Y ahora, bueno, Jaime va a compartir un poco de todos estos resultados y su impacto ahí en España. Perdón, que estaba en mute. Muchas gracias, Idi, por tu magnífica presentación. La verdad es que los datos son muy rigurosos y después de este análisis directo del dato, objetivo, científico, un poco lo que queríamos es dar un enfoque más laxo para tratar de sacar alguna conclusión estratégica de todas estas cosas que nos ha venido contando Edith, Y concretamente desde el equipo de Forética nos hemos quedado con 5 conclusiones muy importantes. La primera es que el consumidor español es un consumidor entusiastamente crítico. Esto significa que es un consumidor más sensible que la media en muchos aspectos, pero uno concreto precisamente también es la sostenibilidad. Una segunda conclusión importante es que se constata el incremento de una minoría escéptica, es decir, una minoría, lógicamente, pequeña, pero que va creciendo un poco el escepticismo en algunas capas de nuestra sociedad y que tendremos que vigilar. La tercera tiene que ver con la demografía y vamos a ver que algunas de las cosas que esperábamos ver las hemos encontrado y otras que no esperábamos pues nos han dado una sorpresa. Hablaremos también del coste de la vida, ese coste de la vida, esa crisis del coste de la vida que está afectando a muchas dimensiones de consumo, pero de manera especial a la sostenibilidad. Y la última idea que transmitiremos es, bueno, pues ¿qué hay para mí? ¿Qué puedo aprovechar yo como empresa, si nos estáis escuchando desde la empresa, para capturar esta oportunidad de la sostenibilidad con respecto al ciudadano consumidor en España?
Vamos con esta primera idea de un consumidor entusiastamente crítico. Esto es algo que se produce en casi todas las encuestas internacionales y es que vemos que el ciudadano español es más sensible en general, es muy sensible, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se le pide que valore los problemas globales, vemos que de media se valora pues entre un 14 y un 16% más, ¿no? La gravedad de los asuntos, ¿no? Con lo cual tenemos un caldo de cultivo quizá más sensibilizado. Esta mayor sensibilidad, y esta diapositiva nos la ha mostrado anteriormente Edith, se convierte en un mayor escepticismo. Porque fijaos que cuando el ciudadano trata de valorar la contribución de las instituciones, ¿no?, hacia un consumo más sostenible, pues valoramos todas las instituciones muy por debajo de la media. Las ONGs un 16% por debajo, pero lo que es más significativo es gobierno un 44% por debajo de la media mundial y empresas un 47% por debajo de la media mundial. Y esto también es consistente con otros estudios que demuestran que el ciudadano español es más crítico, es más escéptico frente a la empresa con respecto a la media global. La segunda idea que traíamos era ese incremento de una minoría escéptica. Si analizamos esta gráfica, veis que hay una línea de puntos gorda. Todo lo que está por encima de la línea de puntos son respuestas que podemos decir que son favorables a la sostenibilidad, favorables a que se hagan cosas, ¿no?, para preservar la sostenibilidad, y las de la parte de abajo son respuestas escépticas, ¿no?, o incluso contrarias, ¿no?, a la sostenibilidad. Si miramos a la parte de arriba, nos vamos a dar cuenta de que se produce una saturación, es decir, se ha tocado máximos y esos máximos se mantienen estables, se ha hecho meseta, pero no crecen, ¿no? De manera que ya tenemos un caldo de cultivo mayoritario muy sensible a la sostenibilidad, pero que está haciendo meseta, que ya ha tocado probablemente techo. Sin embargo, cuando bajamos a la parte de abajo, sobre todo a las líneas inferiores, afirmaciones como que creo que la gente exagera la gravedad de los problemas ambientales, ¿no?, o que para ser feliz necesito muchas posesiones materiales, ¿no?, vemos que esta parte quizá más escéptica pues se está incrementando de manera muy significativa. De hecho, ha crecido, estas últimas dos variables han crecido un 40%, que siguen siendo, insisto, minoritarias, pero que demuestran cierto momentum, ¿no?, cierta inercia, y que deberemos observar cómo evolucionan a lo largo del tiempo en este contexto de una sociedad más polarizada. La tercera idea que traíamos tiene que ver con la demografía, ¿no? Y comentábamos que había cosas que constatamos, que ya intuíamos o que ya sabíamos, ¿no? Pues, por ejemplo, que las mujeres son ligeramente más sensibles que los hombres con respecto a los aspectos de sostenibilidad. Constatamos, ¿no?, que tenemos un consumidor pues realmente muy vinculado a su capacidad de consumo, de manera que las rentas más altas tienen más capacidad que las rentas más bajas. Esto es algo que es intuitivo, pero lógicamente hay que ponerle números. Pero donde más de uno se lleva una sorpresa es al tener en cuenta el perfil por edad. Porque en contra de lo que sería intuitivo, que sería pensar que los más jóvenes son más idealistas, ¿no?, y por lo tanto van a estar más sensibilizados, pues resulta que lo que vemos es que no es así. Es más, la sensibilización es directamente proporcional a la edad. Y esto es algo que ya encontramos en los primeros estudios que hicimos en fonética de consumidores en el año 2006, ¿no? Y es que precisamente las personas más mayores parece que son más consistentes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que nos fijamos en los baby boomers, que es la columna azul clarita, vemos que los boomers tienen más intención de reducir su impacto, piensan que están haciendo lo que pueden a nivel personal para proteger al medio ambiente, no se sienten culpables por su impacto en el medio ambiente porque están haciendo lo que pueden, creen que lo que es bueno para ellos, ¿no?, lo que yo consumo es bueno para mí y es bueno para el planeta. Creen en el poder del individuo, esto es muy importante, es decir, creo que los individuos pueden hacer esfuerzos para salvar, ¿no?, digamos, las crisis ambientales, mientras que los más jóvenes desconfían mucho de su propia capacidad para el cambio. Y también, nuevamente, los boomers vemos que hay una menor percepción de que se está exagerando los problemas ambientales. A este respecto, nosotros vemos que hay dos fuerzas que confluyen, ¿no? Una es de carácter más económico y otra es de carácter más vital, ¿no? Y es que vemos que esta diferencia de sensibilización tiene que ver con el ciclo de la formación de los hogares, ¿no? Cuando uno es niño, es deficitario.
Cuando uno es estudiante es tremendamente deficitario. Cuando uno empieza a trabajar sigue siendo deficitario porque a pesar de que gana un sueldo, pues quiere hacer más cosas de las que puede pagar, ¿no? Quiere viajar, quiere emanciparse, quiere tener hijos, ¿no? Y ya es cuando uno alcanza la madurez, cuando uno tiene una posición económica más holgada y en ese sentido es más capaz de discriminar a través de su consumo. Y a esto le añadimos, digamos, esa perspectiva vital, ¿no? Del sentido del legado, ¿no? Y es que precisamente las personas más mayores se preocupan más de qué mundo van a dejar a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Y de ahí que venga esta mayor sensibilización, o al menos nosotros lo entendemos así. La cuarta idea tenía que ver con el coste de la vida, ¿no? Tenemos una inflación persistente, elevada, pegajosa y que es lógicamente percibida por parte de los consumidores. Vemos que nuevamente España está por encima de la media en percepción con respecto a la gravedad. En este caso no es muy sustancialmente por encima de la media, pero sí que está por encima de la media, ¿no? Y si tenemos en cuenta que los consumidores perciben que los productos sostenibles son más caros, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo quitando el sector financiero, donde está empate, ¿no? No parece que haya una diferencia en torno al coste por la sostenibilidad, pero vemos que, por ejemplo, en automoción, en productos electrónicos, en alimentación, etcétera, sí que hay una percepción de mayor coste de los productos, ¿no? Y esto nos hace pensar en torno a qué significa esto desde el punto de vista del auge del consumo sostenible, ¿no? Y eso nos lleva a la última diapositiva en la que vamos a hablar de las oportunidades, ¿no? Desde nuestro marco conceptual entendemos que el consumidor tiene, digamos, 3 niveles de intensidad en torno a su consumo sostenible, ¿no? Por un lado está la evitación, es decir, yo dejo de consumir productos, servicios o a empresas, a marcas que yo considero que son irresponsables o insostenibles, ¿no? Esto es evitar, boicotear, ¿no? Hay un segundo nivel que es la preferencia, es decir, en caso de igualdad, en caso de equivalencia, de precio, de calidad, de conveniencia a la hora de comprar, en caso de empate, siempre voy a favorecer a una empresa más sostenible. Y el tercer nivel es el premio, ¿no? No solamente que vaya a favorecer, sino que estoy dispuesto a pagar más sobre un consumo sostenible, ¿no? Bueno, pues vemos que probablemente esto del premio va a ser más limitado a futuro, presente en este contexto de inflación, no solamente porque es más caro, sino porque vemos que cada vez más el consumidor espera que los productos tengan el mismo coste, es decir, que la sostenibilidad no sea más cara, ¿no? Sino que espera que los productos sí o sí sean sostenibles. Con lo cual, creemos que la oportunidad de las marcas en estos momentos es precisamente hacer llevar al consumidor a la idea, precisamente, de que el consumo es sostenible y es económico y además es lo mejor para el planeta, ¿no? Y ahí creemos que hay una oportunidad muy importante. Y la segunda oportunidad tiene que ver con la activación, ¿no? Siempre hay un gap, y este estudio lo refleja clarísimamente. Hay un salto entre lo que a mí me gustaría hacer o lo que yo quiero hacer y lo que luego realmente hago, ¿no? Y esa diferencia entre lo que yo quiero hacer y lo que al final hago tiene que ver, lógicamente, con la dimensión económica, que ya hemos comentado, ¿no? Si el producto es más caro, pues tengo menos capacidad de consumo. Si mi renta está siendo apretada, pues por altos costes de la vida, tengo menos capacidad. Dejando la parte económica aparte, el aspecto fundamental entonces se convierte en la activación, es decir, cómo yo cuando voy a tomar mi decisión de consumo tengo la información necesaria para discriminar. En ese sentido, le hemos preguntado a los consumidores que de dónde sacan la información, en qué información confían más a la hora de formar su opinión. Y lo primero que nos dicen, y destaco solamente las 3 primeras, son las certificaciones y las etiquetas. Por lo tanto, certificación y etiqueta debe ser una prioridad número 1 para aquellas marcas que quieran posicionarse como sostenibles, y es que son absolutamente fundamentales, tanto las certificaciones como el etiquetado son absolutamente fundamentales para esa activación, para que en el momento en el que el consumidor está en el lineal diga, oye, efectivamente, este producto o esta marca es sostenible. El segundo aspecto tiene que ver con los materiales y los ingredientes de producto. Esto es algo que hace años tenía muy poca importancia, ¿no? A la hora de tomar decisiones, ahora cada vez más. Los consumidores se están fijando en la composición de los productos, de qué está hecho, es saludable, es sostenible, y esto cada vez va teniendo un mayor peso. Y, por supuesto, un elemento también fundamental en esta economía, ¿no? del e-commerce, ¿no? Pues el tema del embalaje,
los materiales, ¿no? Que envuelven el producto. Hace falta tanto plástico, hace falta tanto cartón. Bueno, pues vemos que cada vez hay una mayor inquietud y que el propio packaging del producto determina en muchos casos si un producto es comprado o no es comprado, ¿no? Bueno, pues hemos tenido unas conclusiones, yo creo que francamente buenas. Hemos visto que el consumidor español es muy sensible y muy crítico. Hemos visto que el coste de la vida está afectando al consumo. Hemos visto que hay perfiles demográficos que curiosamente nos dan alguna sorpresa, como por ejemplo el caso de la edad. Vemos también un incremento de una minoría que, insistimos, es minoritaria, pero es creciente en torno al escepticismo y a la sostenibilidad. Y, por supuesto, hemos encontrado un montón de oportunidades para que las compañías y específicamente las marcas de consumo se posicionen en materia de sostenibilidad. Así que lo que corresponde ahora es darle la palabra a Germán Granda, nuestro director general, para que cierre este webinar. Así que, Germán, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jaime. Muchas gracias también a Álvaro y Edith por esta colaboración con GlobeScan. Desde Forética creíamos muy relevante traer datos, los últimos datos, desde luego, en un estudio de evolución de los mercados vinculados a la sostenibilidad, además de la mano de GlobeScan, para ver lo que está pasando en España en los últimos años con un track, ¿no? Una posibilidad de ver los cambios que se están los que estamos enfrentando, ¿no? En un momento además post-pandemia, con el alza de precios, ¿no? que percibe el consumidor, como hemos visto, y cuál es el enfoque que podemos tener hacia futuro. Así que gracias por el resumen, porque desde luego el informe tiene muchísimos más datos que simplemente queremos abrir el apetito para, una vez que lo publiquemos, ¿no? Inmediatamente poder ver en función del sector, tipo de edad de nuestros clientes, el producto, desde luego, que ofrecemos, cuál está siendo la percepción, desde luego, de los consumidores. Algunas lecciones, desde luego, que nos quedan, desde luego, y que vamos a tomar desde Forética, es que en este proceso donde Forética está trabajando en acelerar la transformación de empresas hacia la sostenibilidad, donde estamos viendo el esfuerzo de muchas empresas para también no solo arrastrar a toda su cadena de valor en este nuevo momento hacia la sostenibilidad, sino percibir cuáles las demandas que tienen los consumidores y aceptarse a ese estilos de vida sostenibles y saludables que muchos de ellos quieren tener, cuáles son, desde luego, los aspectos fundamentales que tenemos que tratar. Y hemos visto algunos que destacaba Jaime, desde luego, hacer una sostenibilidad que sea asequible al consumidor ante esa percepción, ¿no? Que puede tener en algunos segmentos del mercado de productos más caros y por ello no se acerca, desde luego. Tenemos un reto ahí de que se puedan acercar. La percepción que tienen también en estos años de una asunción del discurso de la sostenibilidad con una comprensión, desde luego, muchísimo mayor y muchísimo más consciente. Esta semana en España vamos a vivir un episodio de calor totalmente, imprevisto hace años, consecuencia, desde luego, de las variaciones del clima que hacen que ahora un mes de abril sea más frecuente, desde luego, este ámbito. Estamos ante una sequía, desde luego, también importante. El consumidor no es ajeno a la percepción de que el cambio climático trae unas olas de calor mayores, lo vemos en el informe, la escasez de agua como un elemento fundamental y demanda, desde luego, a las empresas respuestas ante estos ámbitos, respuestas que a través de sus productos y servicios tienen que mostrar. La preocupación por el etiquetado, por el packaging, que es donde estamos viendo una presión regulatoria, desde luego, muy fuerte desde la perspectiva europea para evitar algo que preocupa al consumidor, el greenwashing. Desde luego que los productos, servicios que se pongan en el mercado, que se etiqueten como sostenibles, realmente lo sean, va a ser un aspecto, desde luego, muy decidido, ¿no? A la hora de la apuesta por un consumo sostenible, ¿no? La observancia, desde luego, de esos aspectos. Queda también, desde luego, desde nuestro punto de vista, ese trabajo mayor que tenemos que hacer con los colectivos más jóvenes. Estamos viendo esa percepción de la última generación, de la generación Z, de cierto desencanto ante la imposibilidad de tener, ¿no? una acción que sea capaz de
bueno, pues, que su esfuerzo, desde luego, tenga un impacto positivo y, desde luego, hay que atraer a esa nueva generación o a parte de ella, desde luego, en esta dinámica de la sostenibilidad. Desde Forética, desde luego, vamos a seguir trabajando en esos criterios que estamos marcando las empresas líderes en sostenibilidad. Aumentar su ambición, y aumentar la ambición supone marcar, desde luego, objetivos claros basados en la ciencia, demostrables en términos a, bueno, pues ser cero emisiones netas, desde luego antes de 2050 y con una trayectoria, desde luego, demostrable y transparente en los próximos años, preferiblemente, ¿no? Pues en la próxima década llegar a esos objetivos. Y también marcaba Jaime, desde luego, todo ese impacto, y lo vemos en las demandas de los consumidores, por ejemplo, las composiciones de ingredientes o materiales que pueden tener un producto en servicio. Bueno, pues todo ese impacto en la naturaleza, que desde luego ahora es fundamental. Veremos en el informe también que la percepción por la preocupación por las personas, tenemos también sobre la mesa regulaciones nuevas vinculadas a la debida diligencia por los derechos humanos, por bueno, pues, la transición justa, es un tema absolutamente relevante y los consumidores van a demandar acción concreta, desde luego, para generar ¿no? Pues, o comprender que un producto es creíble. Durante el año seguiremos trabajando, desde luego, desde Forética en todos esos ámbitos, el ámbito ambiental, el ámbito social, el ámbito de gobernanza, con una serie de actividades, proyectos específicos con las empresas. Y me gustaría, para terminar, aparte de que, bueno, pues daros la oportunidad a todos, ¿no?, de revisar el informe, ver los contenidos que más os pueden interesar, como decía, en función del sector o el ángulo con el que lo miréis, y bueno, pues trasladarnos cualquier pregunta o cuestión que necesitéis aclarar. También citaros al gran evento que tendremos en Forética el próximo 14 de septiembre, ESG Spain, el foro de sostenibilidad de España, el foro de sostenibilidad empresarial referente en España, 14 de septiembre en Madrid. Estáis todos invitados y esperamos poder veros allí y disfrutar de un buen foro donde podremos hablar y discutir con tranquilidad sobre todas estas tendencias que estamos viviendo, no solo desde la perspectiva de consumo, como hemos visto hoy, sino también regulación, inversores y, desde luego, ese creciente impulso que desde los consejos de administración se está dando al ámbito de la sostenibilidad. Muchas gracias a todos los involucrados, gracias a GlobeScan, gracias al equipo de Forética liderado por Jaime en este proyecto, y seguimos trabajando para transformar, para acelerar esa transformación hacia sostenibilidad. Muchas gracias.